Hoy vamos a hablar sobre la cámara Gesell, junto a una especialista, la psicóloga forense Patricia Ruiz Cruz, tiene una maestría en criminalística, trabaja en el Instituto de Medicina Legal y es coordinadora nacional de la cámara Gesell. Vamos a platicar sobre ella, sobre este tema muy interesante. Le doy la bienvenida, por supuesto, a la tribuna de entrevistas de Crimiadictos. Doctora, bienvenida a LP. Buenas tardes, Francisco. Muchas gracias a LP, Pasión por el Derecho, por haberme invitado y muy gustosa de estar acá y compartir de repente las experiencias de este trabajo tan importante que es el trabajo con niños víctimas. ¿Qué es la cámara Gesell, doctora? Bueno, la cámara Gesell es un espacio físico, ¿sí? Es un espacio físico, tiene el nombre de Arnold Gesell. Es un ambiente separado por un vidrio espejado, ¿no? Donde en un lado está la psicóloga con el menor y en el otro lado hay personas observando esta entrevista. Es una habitación. Es una habitación separada por un vidrio espejado de dirección unidireccional, o sea, de un lado se puede observar, pero el menor o la víctima no se percata que está siendo observado. Ok, es una habitación con dos ambientes. Dos ambientes. Y esos dos ambientes están separados por un vidrio especial. Sí. De un lado al otro se puede observar, pero viceversa no. No se puede observar. Claro. Ok, solo tiene esos dos espacios una cámara Son Gesell. dos espacios, ¿no? Separados por este vidrio. Aparte de eso, bueno, tenemos equipos de audio y video, tenemos mezcladoras de sonido, toda esa entrevista que se realiza, porque ahí se realizan entrevistas, son grabadas. ¿Podría explicar tal vez con un plano cuál es la distribución de los ambientes para que pueda quedar mucho más claro? ¿Qué es una cámara Gesell? Sí, mira, acá tenemos un plano, ¿no? Ojalá que lo puedan ver. Tenemos dos ambientes, dos ambientes. Esta es la sala de entrevista y esta es la sala de observación. Entre la sala de entrevista y observación hay un vidrio. Este es un vidrio unidireccional que permite que los operadores y las personas que están acá puedan observar lo que están conversando en este ambiente, ¿no? Aparte, bueno, ya hay otra parte, esta es una de las últimas cámaras que se ha considerado en la parte de al costado, un baño, y hay un ambiente donde se pueda grabar. En este ambiente está el digitador transcribiendo todo lo que se habla, tanto el psicólogo como el niño en este ambiente, y a la vez se va grabando esta conversación. ¿Quiénes participan en una entrevista en cámara Gesell? Desde la zona de observación, que se encuentra en la parte inferior del plano. En la zona de observación tenemos al fiscal penal, que es el encargado de la investigación. Cuando el encargado de la investigación es el juez, está presente el juez. También tenemos al fiscal de familia, al abogado, tanto de la víctima como del denunciado, a la madre o padre o apoderado de este menor en caso de niños. También tenemos al digitador, que te he mencionado, que transcribe todo, y el instructor en caso de que el fiscal considere la presencia del instructor. Alrededor de 9 personas, 8 personas. 8 personas más o menos están. También a veces participan peritos de parte. Entonces están en esta parte observando la entrevista. Y en esta sala, parte de acá, está el psicólogo y el menor en caso de menores de edad. También podría estar acá un intérprete cuando el niño habla otro idioma, ¿sí? O si el niño habla por un lenguaje de señas, ¿no? Sordomudo. De acuerdo a su explicación, doctora, esta es la zona de observación y aquí se realiza la entrevista única, ¿verdad? En este espacio, en esta habitación. Sí. ¿Qué contiene esta habitación? ¿Qué hay aquí dentro? Ya, ahí en esta habitación solamente hay una mesa pequeña con 2 sillas. Esta mesa es regulable, o sea, se agranda cuando trabajamos con niños más grandes, ¿no? Luego hay micrófonos incorporados en la mesa o en el techo, ¿no? Depende el lugar donde está ubicada la cámara, parlantes
y bueno, un aire acondicionado. ¿Hay camaritas por aquí? ¿Cámaras escondidas? Hay cámara domo, hay una cámara domo. Bueno, las últimas cámaras que han sido instaladas tienen 2 cámaras domo, ¿no? Con la intención de registrar los gestos del menor. De registrar, claro, porque aparte, en la parte de acá, de donde está el digitador, tenemos un mezcladora de sonidos y en este equipo está considerado el acercamiento, o sea, ellos pueden acercar, alejar, ¿no? Si, por ejemplo, el niño se frota las manos y quieren grabar esa parte, entonces ellos van a acercar. Si el niño se para por algo, también lo pueden ir ubicando. Es una cámara de 360 grados, ¿no? Entonces, sí, así está ubicada. En este espacio en donde se realiza la entrevista única, doctora, ¿hay algunos juguetes al tratarse de un niño? ¿Algunas pelotas se me ocurre? No utilizamos ningún juguete porque al niño... ¿Crayones? Nada, porque ahí solamente conversamos, ¿no? Podría ser que en algún momento el niño quiera graficar, por ejemplo, algo. Si tenemos tenemos como unos baúles. Ahí tenemos algunos accesorios como hojas, lápices, ¿no? Y podría ser que nos ayudemos, pero como mayormente no se trabaja con juguetes, ni vamos a jugar ahí, ¿no? Y eso sí se hizo a un inicio cuando empezó la cámara GESEL. Usábamos algunos juguetes, pero ¿qué pasaba? Que el juguete era un distractor para el niño. O sea, el niño pensaba que iba a jugar y quería jugar todo el rato. Es a raíz de eso que nosotros, bueno, acá en el Perú decidimos anular el tema de juguetes, ¿no? Y no lo tenemos como parte del proceso de la entrevista. Redondeando la información, 2 espacios, una zona de observación, la zona para realizar la entrevista única, divididos por un vidrio especial, ¿verdad? Sí. De la zona de observación a la sala de entrevistas se puede visualizar, pero de la sala de entrevistas a la sala de observación... No se podría, si es que la luz está apagada, porque cuando entramos a entrevista, en la sala de observación apagan las luces. Entonces no se puede ver. Los niños ven y es un espejo, ¿no? Pero si prendemos la luz cuando ya terminó todo, sí podrían ver del otro lado que hay sillas, ¿no? Pero si no, no. O sea, en el momento del proceso mismo no se puede ver nada. Y si el niño le pregunta, doctora, aquí tras el vidrio me están observando. Sí. ¿Qué debe responder el psicólogo? Muchos niños nos preguntan y nosotros no podemos negarle porque sabemos que el niño viene siendo maltratado, muchas veces engañado. Entonces, imagínense, pues, ¿no? Que el psicólogo le engañe, no podríamos hacer eso. Pero le damos una información muy, muy rápida, muy pequeña, ¿no? Sí, le decimos, sí, hay personas que quieren saber qué te ha sucedido para poderte ayudar, ¿no? Una cosa así simple. ¿Al niño se le informa que está siendo filmado? Sí, hay una reunión previa en todo este proceso antes de entrar a la entrevista única, porque lo que hacemos acá es una entrevista única en cámara. Hay una reunión previa en donde el fiscal le informa al padre o apoderado qué es lo que va a hacer, cómo es este proceso, y en otro lado el psicólogo le informa al niño. En ambos lados, tanto el fiscal hace firmar un consentimiento a los padres, también el psicólogo le hace poner las huellas al niño del consentimiento. Y en ese momento se le explica al menor qué es lo que vamos a hacer, porque no lo podemos llevar a ciegas, no lo podemos llevar sin decirle nada, ¿no? Entonces le decimos qué es lo que vamos a hacer, que vamos a conversar y que esa información, esa conversación la vamos a grabar, ¿no? Entonces ellos nos aceptan y ponen su huellita y sus datos. Redondeemos nuevamente la idea. Aquí en la cámara GESEL se realizan entrevistas a niños víctimas de violación o testigos de una violación sexual, ¿verdad? Niños víctimas de violencia sexual, niños testigos, niños víctimas de violencia familiar también, y ahora último, de acuerdo a la ley, también adultos. La pregunta que todos nuestros seguidores se deben estar formulando ahora mismo, doctora, ¿cuán difícil es entrevistar a un niño que ha sufrido una violación sexual? No es fácil, ¿no? La misma literatura te dice que hacer una entrevista forense más
que saber la teoría es un arte. Tienes que tener cierto arte para poder llegar al niño, ¿no? Y poder llegar a un niño que se sabe que si ha sido víctima de violencia sexual, pues viene un niño con muchos temores, ¿no? Es difícil llegar al niño, por eso nosotros evaluamos primero, antes de llevarlo a entrar a la entrevista, si el niño está preparado en el sentido no de que le han preparado para lo que va a decir, sino preparado para entrar a un ambiente y quedarse con un desconocido, ¿no? Hablar de un hecho que le ha sucedido, ¿no? Entonces, todo ese trabajo lo hace el psicólogo previo a llevarlo a esta sala de entrevista. ¿Cómo inicia la entrevista en cámara, Gesell? ¿Usted se presenta, el niño se presenta? Sí, ¿Cómo es que inicia? Entramos al ambiente, como ya le hemos explicado dónde vamos a entrar previo, entonces le decimos que bueno, estamos acá, este es el ambiente donde te conté que íbamos a trabajar. Y el niño, claro, observa, mira, ¿no? Los ambientes están tapizados, es un ambiente tranquilo y vamos a estar acá juntos, ¿está bien? Sí, te dice, ¿no? Entonces, previo a eso, hacemos la parte importantísima que es en la entrevista y que lo mencionan todos los protocolos, la parte del rapport, ¿no? El rapport, que es conversar con el niño, ganar un poco la confianza de él y tiene una serie de pasos, ¿no? Y uno de los pasos, bueno, es la presentación. Nos presentamos ambos, ¿no? Y luego de eso empezamos a conversar con él, ¿no? Cuando nosotros iniciamos esta conversación a veces con niños pequeños, entonces, y vemos que ellos tienen apertura, entonces nosotros nos vamos dando cuenta que el niño sí se siente en confianza y va a estar dispuesto a conversar lo que tenga que decirnos, ¿no? Entonces hay toda una etapa ahí. Ahora, el niño al verla con un mandil blanco, doctora, ¿no puede sentirse intimidado? Sí, se sienten intimidados, pero te comento que en cámara nosotros no usamos mandiles. No usan mandiles. No usamos mandiles. Tratamos de ir con la ropa común, con ropa cómoda, con la ropa que vamos a trabajar, de tal forma que no nos identifique como un médico, ¿no? Porque sabemos que previo a esto también los niños pasan con el médico legista, ¿no? Entonces ellos sienten cierto temor, entonces no usamos ningún mandil. Sin embargo, ahora por el tema de la pandemia, estamos usando pues los equipos de bioseguridad, que son la ropa quirúrgica, ¿no? Mandiles, mascarilla, pero ha sido un reto para nosotros continuar con el trabajo porque cuando empezó la pandemia pensamos que de repente no se iba a poder y que íbamos a tener que suspender, ¿no? Pero sin embargo sí se ha podido continuar y trabajamos actualmente de esa manera. Se me ocurren muchas preguntas, doctora. Si el menor o el niño, en todo caso, no desea desaferrarse de su mamá para ingresar a la sala de entrevistas, ¿cómo se procede? Mira, en la sala de entrevistas solamente debe estar el niño y el psicólogo. ¿Y si el niño no quiere ingresar a la sala? Hay una opción de poderlo reprogramar. A veces hacemos un contrato, se dice con ellos, le decimos, mire, esta vez no vas a pasar, ¿no? Le llevamos al ambiente, le decimos, este es el ambiente que vamos a trabajar y ¿qué te parece si la próxima vez ya entras conmigo? O otras veces se le ha dejado, ahora último estamos trabajando con puerta abierta, la madre se queda cerca y el niño sabe que la mamá está esperándolo, ¿no? Entonces no hemos tenido mayor problema con eso, pero sí se ve en niños pequeños, ¿no? Niños pequeñitos de 3 años, 4 añitos, a veces es un poco complicado el que el niño se desprenda del padre. Y no ingresan porque a veces se considera que el estar otra persona ahí, ¿no? Una puede ser un agente estresor para el niño porque no sabemos, hay muchos casos distintos. Otra puede ser que lo pueden cuestionar las partes
¿no? Los que están observando, ¿no? Diciendo de que nosotros hicimos ingresar al padre y que seguro el padre le ha estado indicando algo, o que el niño estuvo ahí, que de repente tuvo miedo y por eso contó lo que ha contado en ese momento, ¿no? Entonces, por eso consideramos que no es recomendable que esté ahí el padre. ¿Los niños pueden mentir, doctora, en la entrevista en cámara Gesell? Los niños pueden traer relatos aprendidos, sí, ¿no? Te pueden traer relatos aprendidos, porque no podríamos decir que el niño en algún momento no te dice una mentira, ¿no? Pero sí pueden ellos venir con relatos aprendidos y lo vemos a diario. Cuando a veces tienen un interés alguna de las partes por diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, los padres se están peleando por el tema de alimentos, por el tema de patria potestad. Entonces, a veces los niños vienen con relatos aprendidos o porque se pelearon con el vecino, ¿no? Entonces, hay situaciones que el niño viene con un relato aprendido. Sin embargo, en el proceso de la entrevista, ¿no? El psicólogo, que es experto en técnicas de entrevista, experto en trabajar con menores, ¿no? Se va dando cuenta cómo es ese relato del menor y va haciendo las preguntas para ir aclarando y un poco dejar claro de que ese relato no podría ser propio del niño porque de repente maneja un lenguaje que no es el adecuado y X situación. ¿Cómo ¿no? qué, por ejemplo? ¿Podría plantearnos un ejemplo? Sí, de repente viene, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, viene el niño y no nos dejan ni siquiera hacer el tema del rapport que te digo, y de frente viene a decir, te vengo a contar que el señor tal, ¿no? Me tocó, me hizo esto, y no le hemos preguntado nada. O en pleno relato te mencionan palabras no propias de su edad. Por ejemplo, un niño de 4 añitos viene y dice, me violaron. Vengo acá porque me violaron, ¿no? Entonces, no es común que un niño de esa edad pues maneje ese término de violación. Y les preguntamos, ¿y qué es violación? Y a veces te dicen que no saben, no te pueden explicar o te dicen que le dijeron que diga eso, ¿no? Entonces, esos relatos sí los vemos, sí los vemos. ¿Le ha tocado conocer casos en los que abogados instruyen a los niños para saber qué contestar durante la entrevista en cámara Gesell en un caso de violación? A veces sí, no solamente abogados, sino otros profesionales que le dicen que es lo que tiene que decir, ¿no? Y como el niño es muy espontáneo, muchas veces el niño, cuando les preguntamos, ellos te dicen, bueno, yo te conté porque me dijeron que te diga esto, ¿no? ¿Quién te dijo? La señorita, bueno, ya nos dan la información. Eso sí sucede, ¿no? Porque vemos que el relato a veces no es tan libre, o sea, un relato de repente propio del niño, ¿no? Entonces, por eso a veces es las preguntas que se hacen. Ahora, doctora, usted comentaba hace un momento que existen dos zonas, una en donde se encuentran en la sala de observación y otra en la zona de entrevistas. Aquí están los familiares también, ¿verdad? Sí, uno de los familiares ingresa. Ok. ¿Le ha tocado conocer casos, a la luz de su experiencia, en donde los familiares han tratado de frustrar la entrevista? Sí, a veces hay situaciones que nosotros no la percibimos, ¿ah? Porque están aquí. Porque estamos ahí dentro. Pero sí se genera cierta discusión en la sala de observación. Sí. ¿No? Que dicen que los niños, no, eso no es verdad, él está mintiendo, no, eso no sucedió así, o cuestionan de repente al psicólogo que está haciendo la entrevista, ¿no? Porque de repente no cubre las expectativas del padre o no, o piensan que están ya contando más de lo que deberían contar. ¿Es cierto que el psicólogo en plena entrevista puede recibir sugerencias de preguntas? Claro, hay una parte, mira, el proceso en sí es, te comenté lo primero, era el rapport, ¿no es cierto? Del rapport luego viene la narrativa libre, ¿no? Seguimos todo un proceso, llegamos al momento en el cual le preguntamos que si sabe por qué está acá, o seguimos un protocolo y seguimos la secuencia, donde el menor nos va a contar lo que ha sucedido. Y ahí viene la narrativa libre, que es importantísima la narrativa libre, porque ahí vamos a ir evaluando cómo es el relato del menor, qué lenguaje maneja, si es propio de su edad, ¿no? Y cuando ya termina de contar lo que le ha sucedido, le preguntamos nosotros, algo más nos tienes que decir, no eso. Y entonces el psicólogo empieza
vienen las primeras preguntas por parte del psicólogo. El psicólogo empieza a aclarar, que se llama la clarificación. Viene a aclarar que de acuerdo a lo que él ha contado, todo lo que necesitan los operadores. ¿Y qué necesitan los operadores? ¿Qué le sucedió? ¿Cómo le sucedió? ¿Dónde? Y todo. Cuando hemos terminado, el psicólogo le pasa por los radios que manejamos alguna pregunta, doctores, a los operadores, ¿no? Y ellos nos empiezan a pasar las preguntas y nosotros esas preguntas las transmitimos a los niños. ¿Todas las preguntas? Porque imagino que deben haber algunas preguntas impertinentes, quizás inoportunas. Sí, no todas las preguntas. ¿Qué preguntas no trasladan, por ejemplo? Preguntas que van en contra de la integridad del niño, por ejemplo, preguntas que no van con la edad del niño. Por eso está el psicólogo en esa parte de la sala de entrevista como experto, porque él es el único que sabe cómo tamizar y ver qué pregunta lo va a hacer. Ahora, te cuento que hay preguntas que sí las tenemos que hacer, pero ¿qué hace el psicólogo? El psicólogo busca la forma cómo hacer la pregunta, ¿no? Eso es importante. O sea, bajamos esa pregunta a la edad del niño y le vamos haciendo las preguntas. Es decir, le trasladan alguna pregunta, le sugieren una pregunta desde la sala de observación, usted la escucha, le toma nota y busca la forma de llegar al menor o al niño para que pueda responder de manera efectiva a esa pregunta. Claro, ¿no? Por ejemplo, un niño pequeño de 3 años o 4 años, el operador quiere saber fechas, ¿no? Años, y eso no podemos, un niño no va a recordar eso. Sí. El niño te recuerda lo que le pasó, pero fechas, años, no. Pero tratamos de buscar alguna información que ayude al operador. Por ejemplo, le decimos, eso que te pasó fue cuando hacía frío, cuando hacía calor, había luna, había sol, ¿no? De repente estabas de vacaciones o estabas en clase, ¿no? Entonces, de alguna forma tratamos de que esa respuesta le llegue al operador. ¿Cómo actúa un psicólogo forense cuando el niño comienza a frustrarse al evocar los recuerdos de una sórdida violación, ¿no? Claro. ¿Cómo es que actúa el psicólogo frente a eso? El psicólogo se va dando cuenta en la narrativa cómo el niño va narrando los hechos, ¿no? Por ejemplo, el niño va contando y de pronto va bajando la mirada, se pone nervioso, se frota las manos, se entrecorta las palabras, hay llanto, ¿no? Entonces le vamos hablando para que él se calme, ¿no? Cálmate, lo dejamos que llore, que se tome su tiempo, ¿no? Damos un tiempo prudencial. ¿Puede tomar agua en ese momento? Sí. Si tenemos agua ahí, necesita agua, le damos agua. Si necesita secarse las lágrimas también. Si la mamá quiere ingresar cuando está llorando. No, ahí sí no. No se puede. Nosotros manejamos todo ese momento. No se puede interrumpir la entrevista. En ese momento no se puede, salvo que sea pues netamente necesario tenerla que interrumpir. ¿Cómo el psicólogo analiza el lenguaje no verbal del niño? Bueno, el lenguaje no verbal es a través de lo que él, de las expresiones, ¿no? De las expresiones no verbales que él hace, el llanto, la mirada baja, el frotarse las manos. Por eso es importante este trabajo en cámara, porque te cuento que antes no había esta forma de toma de declaración testimonial de los menores. Entonces nosotros pondríamos muchas cosas en los peritajes, pero ahora lo bueno es que se queda grabada esta entrevista, ¿no? Y el operador la puede ver las veces que sea necesario. Y ahí se ve esto que te estoy diciendo, las expresiones no verbales, la concordancia entre las expresiones no verbales con las expresiones verbales, ¿no? El lenguaje no verbal, usted ha mencionado sudoración en las palmas de las manos, ¿no? Frota sus manos, baja la mirada, tal vez le tiemblan las piernas de manera involuntaria. Eso entiendo, es un síntoma de ansiedad. Sí, ¿no? Claro, le van temblando sus piernas, se le entrecortan las palabras, se pone nervioso, se frota las manos, y era lo que yo te mencionaba, que podemos hacer acercamiento de toda esa parte para ver sus piernas, cómo las mueve, sus manos, que se frota, ¿no? Eso es importante también en esta forma de trabajar, ¿no? Porque se queda perennizado. Y eso es muy interesante desde la óptica de una psicóloga, porque hay quienes cuando se encuentran ansiosos tiemblan las piernas y no identifican que su cuerpo produce aquella reacción. Claro.
Es que es una reacción involuntaria. Sí. Es una reacción involuntaria y frente a un hecho que narra, o sea, está narrando una situación que le ha sucedido, porque te cuento que las narraciones son terribles, desde situaciones de un solo hecho a situaciones que tienen una data larga, ¿no? Desde pequeñitos que han sido tocados. Entonces, ellos recuerdan a veces situaciones y van vivenciando, van recordando y empiezan con estos indicadores que ellos no lo pueden manejar, ¿no? El llorar, el frotarse la mano, el movimiento del cuerpo, ¿no? Una entrevista en cámara Gesell por violación puede ser suspendida si es que tiene estas reacciones el niño. Por supuesto, ¿no? Es más, ¿en qué momento suspende una psicóloga? Cuando vemos que ya, a pesar de que le hemos dado los tiempos, el niño sigue, no puede hablar, está con llanto constante y no puede volver a la conversación. Entonces, la misma guía de procedimiento dice, hay situaciones en las cuales se puede interrumpir una entrevista y una de esas es esto, ¿no? La situación emocional por la cual el menor de repente no pueda manejar esta situación, entonces se le pide al operador, doctor, el menor sí se siente mal y el operador corta la... ¿Cuántas veces se puede suspender una entrevista en cámara? Se puede reprogramar, se reprograma, en las guías hablan de 2 reprogramaciones más, ¿no? Pero esa a necesidad de la misma diligencia, pues, ¿no? Si vemos que el niño va y se da estas situaciones y nuevamente va otra vez y sucede lo mismo, podría darse una nueva oportunidad. Sin embargo, cuando se dan estas situaciones, hablamos con los padres, si tienen tratamiento los menores, que por favor retomen ese tratamiento o si toman una medicación que la tomen antes de venir y que lo conversen con su médico su psicólogo tratante, ¿no? O a veces van a los psiquiatras también, dependiendo del caso. ¿Cómo aborda una psicóloga forense en una entrevista en cámara Gesell en un caso de violación a un niño con trastorno de ansiedad? Bueno, como te digo, lo primero que hacemos nosotros es en esa reunión previa ver antecedentes del niño con el padre, ¿no? O sea, primero el fiscal nos cuenta de qué se trata el caso, revisamos los actuados, a veces en los actuados encontramos información. Si la madre, el informante nos dice que el niño tiene problemas de ansiedad, que toma medicación, entonces vemos si el niño en ese momento está preparado como para entrar. Si el niño vemos que no está preparado, que han cortado su tratamiento, pero que el padre nos informa que de pronto se pone mal y que entra en crisis o en pánico, entonces el psicólogo evalúa y bueno, tenemos el respaldo de los operadores que aceptan nuestras sugerencias y podemos postergar la entrevista. Hay quienes piensan que una crisis de ansiedad es un pánico menor o que las personas pueden regular, es cierto, las pueden hacer, pero para alguien que padece de ansiedad y sufre crisis es sumamente complicado. Entiendo que es un proceso, ¿verdad? Sí. Entonces, un niño con una crisis de ansiedad en plena entrevista, ¿cómo actúa una psicóloga forense? Claro, lo tranquilizamos, como te digo, vamos evaluando qué indicadores va presentando en su relato y si vemos de que el niño persiste, entonces cortamos la entrevista con el apoyo del operador y bueno, tratamos de calmar al menor, lo llevamos con la madre, ¿no? Porque no es estresarlo más de lo que ya está el menor, ¿no? Es darle esa seguridad de que está siendo escuchado, pero también está siendo atendido en el momento que él lo requiere. Por eso hay principios de una entrevista forense y uno de esos es el niño en primer lugar. Entonces, para nosotros es básico eso. El niño es primero. No a la investigación, no al que el abogado quiere que ya termine pronto, o a la mamá que ya quiere saber qué más pasó, no, sino es el niño. Si vemos a un niño que sus condiciones emocionales no le permiten continuar, bueno, decimos que no podemos continuar. Ok. ¿Cuáles son los síntomas de una crisis de ansiedad en una entrevista en cámara Gesell? ¿Cómo lo identifican la psicóloga? Bueno, empieza a llorar, empieza de repente a ponerse nervioso, a no poder continuar hablando,
a mover las piernas, no hay control en sus manos, empiezan a temblar, ¿no? Entonces, esos indicadores pues nos llevan a poder pedir que se suspenda la entrevista. ¿Cuál es el abordaje, doctora, de las preguntas con un niño que tiene un retardo mental y está en una entrevista en cámara Gesell por violación? Mira, el abordaje que nosotros, en primer lugar, tendríamos en esa reunión previa ver qué tipo de retardo tiene el niño. Porque en una entrevista única, lo importante, como es la toma de declaración testimonial, o sea, es lo que antes se hacía en la comisaría o en la fiscalía, ahora se hace en esta cámara. Entonces tiene que haber un relato. Entonces evaluamos qué tipo de niño va a entrar. ¿Tiene retardo? Si tiene un retardo leve y no hay problema con el lenguaje, el niño te cuenta lo que le ha pasado. Es más, son más espontáneos, te cuentan detalles, te cuentan todo. Cuando el problema se da cuando viene un niño con retardo severo, ¿no? Y no hay lenguaje o tiene un problema neurológico. Lamentablemente ahí no hay ningún tipo de relato, ¿no? Y ahí no se puede hacer más que no se puede tomar una toma de declaración testimonial, pero sí se puede hacer una pericia en donde se pueda decir, porque el psicólogo va a informar a través del informe qué tipo de retardo tiene, ¿no? Y bueno, el hecho de tener un retardo ya es un niño pues vulnerable, ¿no? Un niño con autismo. De la misma manera, hay niños autistas que te pueden hacer relato, como hay niños autistas que tienen un autismo muy profundo y que de pronto a veces los familiares dicen, no, tiene que entrar y tiene que entrar, y el niño entra y se va a una esquina y puede estar ahí parado con movimientos repetitivos, ¿no? Y no hay nada de lenguaje, no hay nada, ¿no? Entonces ahí definitivamente no vamos a poder hacer nada, en ningún lugar no se va a conseguir un relato del menor. ¿Cuánto dura una entrevista en cámara Gesell por violación? Ya, mira, la entrevista no tiene una hora exacta. Por ejemplo, yo te digo, viene un niño de 4 años, entonces un niño de 4 años yo lo puedo tener en una entrevista, dependiendo sus condiciones, unos 20, 25 minutos, no más, porque el niño se aburre. Se aburre. Claro. Y sus relatos tampoco no son muy amplios, ¿no? Él te va a contar, me pasó así, sus relatos son concretos, te cuentan lo que le pasó y no necesitas más. Eso también lo hablamos con los operadores antes de entrar, ¿no? Bueno, yo estilo que le converso, le digo al operador, doctor, mire, voy a trabajar con un niño de tal edad. Este niño va a tener un tiempo de tolerancia de 15, 20 minutos, considerando la situación del menor también, ¿no? Porque hay niños que tienen 4 años también estimulados porque los padres pues los estimulan y hay niños que no. Entonces, los operadores entienden y le digo, por favor, tampoco se le puede estar repitiendo las preguntas. Hay que estar atento a lo que el niño relata. Porque, ¿qué sucede con un niño cuando tú le vuelves a repreguntar? El niño, es más, a veces te dice, pero si ya te conté, ya te dije, ¿por qué me preguntas otra vez? ¿No? ¿Por qué? Porque muchos niños, ese niño me lo dice, sí, pero hay niños que de pronto no te dicen eso y dicen que dentro de ellos, ¿qué pasa? ¿Por qué por qué me pregunta si ya le conté? Entonces voy a decirle otra cosa para contentarlo, ¿no? Entonces es muy delicado hacer repreguntas cuando ya el niño en su propio relato ha dado. Entonces, volviendo al tema del tiempo, un niño, por ejemplo, como te digo, puede ser 20 minutos, 25 minutos. Un niño más grande, por ejemplo, 11, 12 años, ya está más tiempo, unos 40 minutos. Un adolescente, 13, 14 años, puede estar 1 hora, un poco más, ¿no? Y los casos también van a depender. Por ejemplo, vemos niños de trata, que el caso de trata, cuando son adolescentes, demoran mucho más, ¿no? Entonces, pero todo ese proceso, desde que llega el niño hasta que termina con la firma de documentos, el lacrado de los CDs, más o menos es de 2 horas a 2 horas y media. Y cuando es trata, a veces 3 hasta 4 horas puede estar. Pero el proceso, pero en la entrevista propiamente dicha, no. El niño, como te digo, por la edad, va a depender de la edad y de cuánto tiene que contar, ¿no?
Bien, les invitamos a nuestros amigos conectados a la transmisión de que pueden formular sus preguntas en la caja de comentarios. Voy a proceder a leerlo dentro de breve. Doctora, ¿qué preguntas puntualmente revictimizan a un niño víctima de violación sexual durante la entrevista en cámara, Gesell? Bueno, hay muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, que quieran saber de repente, o preguntas, no tanto preguntas, sino que a veces cuestionan, ¿no? ¿Por qué si era 12 de la noche tú estabas en la calle, ¿no? ¿O por qué te fuiste a una fiesta y te quedaste hasta tal horas de la noche? O otra es preguntas que van en contra del menor, ¿no? De su susceptibilidad, que van en contra de, por ejemplo, descripciones de las partes del cuerpo de la persona que lo agredió, ¿no? Entonces eso definitivamente pues no se le puede hacer a un niño, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las preguntas que se le puedan hacer al menor. Expliquemos, doctora, por ejemplo, una de las preguntas que usted mencionó, no logré anotar todas. ¿Por qué te quedaste hasta altas horas de la noche? ¿Por qué esta pregunta revictimiza? Porque a un adolescente tú no le puedes cuestionar eso porque la persona es libre, o sea, porque ella se quedó en una fiesta hasta las 12 de la noche, no le da derecho a nadie a venir a tocar a una persona, ¿no? Entonces, definitivamente va en contra de ella, ¿no? Porque fue a una reunión y que le suceda, a veces le sucede dentro de la misma reunión, dentro de la reunión de las casas de la familia, ¿no? Entonces son situaciones en que no podemos nosotros cuestionar el por qué, o por qué saliste con ese chico, o por qué te fuiste a tal fiesta, o por qué te pusiste esta ropa, por ejemplo. También cuestionan ese tema, ¿no? Preguntas de qué ropa traía, ¿no? Son situaciones que verdaderamente a veces de repente no se analiza bien las preguntas y ponen en tela de juicio lo que el niño dice, ¿no? ¿Qué opina usted, doctora, de este criterio de la Casación 1556-2017 Ventanilla? 22º fundamento. En los casos de violencia sexual contra varones, se debe considerar que los agraviados tienen una particular vergüenza y pudor para denunciar los hechos y declarar sobre los mismos, pues aún en la actualidad la sociedad considera que tal agresión sexual es incompatible con el rol masculino. De modo que los agraviados se sienten menos varones por lo sucedido, lo que repercute en su silencio y la consecuente invisibilidad de tales casos. Bueno, yo te digo de la frecuencia con lo que vienen los casos a las tomas de declaración testimonial, vienen tantos niñas como niños. O sea, yo creo que eso era antes, que el niño tenía vergüenza de pronto decir lo que le ha sucedido. Quizás habrá un grupo de personas, de menores que no lo cuentan, pero hoy en día sí cuentan y vienen a pasar su entrevista, ¿no? ¿Qué experiencias en cámara Gesell, sin mencionar nombres por supuesto, han marcado su trayectoria como psicóloga forense, doctora? Uy, tengo muchas entrevistas que de repente, casos muy tristes de lo que ha sucedido, ¿no? Imagínate, tengo 23 años en la institución, trabajo desde el 2009 exclusivamente en tema de cámara Gesell. Y bueno, algunas entrevistas que de repente, bueno, niñas que vienen pequeñas, ¿no? De 10 años y que de pronto, fruto de esa violación, salen embarazadas, ¿no? Entonces, siempre recuerdo el caso de una chiquita que le sucedió eso, ¿no? Y era una chica humilde, una niña humilde, y que el profesor de música, ¿no? Manipula la situación y bueno, y llega a violarla y a consecuencia de eso sale embarazada, ¿no? Entonces tú ver a una niña pequeña de 10 años, ¿no? Pudiendo haber sido víctima de violación, de verdad que es terrible, ¿no? Y bueno, y así por el estilo, creo que todos los días siento de que de alguna forma, bueno, tratamos de no solamente yo, sino todo el equipo de psicólogos que son forenses y trabajan en cámara, tratamos de dar nuestro mayor esfuerzo y bueno, y
y hacer las tomas de declaraciones, considerando todo lo que se debe considerar en el Usted es psicóloga forense, pero no es de acero. Al momento de entrevistar a una víctima de violación sexual, a un testigo de violación sexual, el relato, o han habido ocasiones en donde el relato la ha conmovido, la ha frustrado o le ha producido ciertas emociones sí, bueno, encontradas. claro, imagínate, como dices, ¿no? Nadie es de hierro, pero el tiempo me ha enseñado a poder manejar esas situaciones, ¿no? Y trato de manejarlo porque imagínate, no voy a estar entrevistando a una niña y y de repente también me voy a poner a llorar con la niña, ¿no? O sea, tengo que manejar esa situación. Sí, me duele como cualquier persona escuchar, porque escuchas cada historia, una más triste que otra, pero manejamos. Yo creo que la gran mayoría que trabaja trata de manejar, el controlar, el demostrar cómo me puedo sentir, ¿no? Yo salgo de la entrevista y luego hago otras cosas, ¿no? Trato de pasar la página. ¿Siempre es posible eso? En algunas situaciones, una que otra más fuerte, te quedas pues con cierta sensación de, de pena, situación de que, porque a veces vemos pues que estos niños no son tocados solamente por personas desconocidas, sino vemos ahora por familiares de su entorno, ¿no? Por sus padres, ¿no? Entonces, esas situaciones, de hecho, pues que a cualquiera puede conmover, ¿no? Se lo pregunto porque hay quienes piensan que los psicólogos con el tiempo se vuelven insensibles, porque conocen caso tras caso y comienzan a ver a las personas como números. No, yo creo que no es insensible, al menos el psicólogo forense que maneja esto, sino que aprendes aprendes a manejar la situación, pero no es que tus sentimientos, pues, como dices, lo ves como un número más lo que pasó, no, ¿no? También por eso es que tratamos de entrevistar y darles esa confianza a los niños, ¿no? Y que ellos se sientan con la confianza de poder conversar. A la luz de su reconocida experiencia, doctora, ¿qué recomendaciones o qué consejos podría darle a las personas víctimas de violación sexual o testigos de las mismas que no han denunciado o que se sienten abrumadas por los recuerdos sórdidos de la violación sexual? Sí, no, bueno, yo decirles que denuncien, que es importante que se haga justicia, que es importante que las personas que han sido víctimas de violencia tengan un tratamiento, porque a veces los padres no quieren denunciar porque dicen ya no lo va a volver a hacer, pero los niños están en formación, ¿no? Y eso forma parte de la personalidad que van a tener. Si no tienen tratamiento, podrían tener algunas dificultades posteriores, ¿no? ¿Es posible superar una violación sexual? Las terapias te ayudan a sobrellevar, ¿no? A sobrellevar esta situación. No se van a olvidar de lo que le ha pasado, pero ellos sobrellevan y eso les ayuda a futuro, ¿no? Porque si una persona no tiene tratamiento, bueno, más adelante, cuando forme, por ejemplo, un adolescente, su familia podría tener dificultades con la pareja, ¿no? O de repente cuando inicia su etapa de enamoramiento también. Entonces es importante el tratamiento. ¿Qué tipo de dificultades son las más frecuentes? Desconfianza, rechazo, hay niñas que de repente, lamentablemente, cuando no hay un tratamiento adecuado y esta experiencia o esta violación ha sido tan recurrente y no tienen el apoyo adecuado, pueden llegar hasta la promiscuidad, ¿no? Podemos tener problemas así o de identidad sexual. Entonces, necesariamente tienen que tener tratamiento. Hay preguntas del público, doctora. En el caso de menores con trastorno de desarrollo intelectual que no pueden expresarse de manera verbal, ¿cómo es que se les toma su testimonio en cámara Gesell? Justo te respondí esa pregunta, ¿no? Que lamentablemente es difícil, ¿no? Que un niño que no pueda comunicarse y que tenga un problema intelectual no pueda dar el relato, lamentablemente se necesita la declaración del menor que cuente. Podríamos
De repente, si el niño puede escribir, podría escribir lo que le ha pasado. Pero hay niños que tienen retardo y de pronto no hay lenguaje, pero tampoco ellos entienden y no lo pueden plasmar, ¿no? La psicóloga, al ver que el niño se frustra y no puede relatar lo que ocurrió, le ofrece una hoja y un lápiz para que lo pueda escribir. Mira, ¿Es así? podría hacerlo, Okay. podría, ¿no? No hay ningún, ¿qué te digo? Protocolo que te diga, pero sí dentro, el psicólogo tiene una serie de herramientas de todos los protocolos y tú puedes utilizar tus herramientas para poder lograr una información. Pero podría ser que se logre con un menor como que no se logre, ¿no? Porque como te digo, si tiene un retardo y ese retardo es severo, no hay comunicación, tampoco lo va a poder escribir, ¿no? Entonces, lamentablemente ahí otras pruebas son las que va a ayudar a este proceso, no la narrativa del menor. Porque en cámara Gesell es toma de declaración testimonial. Tiene que haber un relato para poder, si no hay el relato, no se podría tomar esa declaración. ¿Cuál es la actitud con la que debe ingresar el psicólogo a la sala de entrevistas frente al menor, ¿no? Yo he visto algunos vídeos, le comentaba fuera de cámaras esto, algunos psicólogos que ingresan de manera no fusiva, pero, por ejemplo, diciéndole al niño, hola campeón, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cuántos años tienes? 5. 5, contemos juntos. 1, tu manita, ¿no? 2, 3, 4. ¿Es una técnica adecuada para poder abordar a un niño? Es una estrategia que él utiliza. Es propio de su estilo. Claro. Cada psicólogo tiene su propio estilo, cada psicólogo maneja su propio protocolo y solamente me imagino que ese psicólogo, bueno, es la forma de llegar a él, pero luego sigue todo un proceso para que el menor pueda contar, porque es una forma de llegar a él, ¿no? No me parece mala forma de llegar así. ¿Cómo evitar que un menor o un niño suprima episodios en su relato? ¿Cómo evitar que suprima episodios en su relato? ¿O simplemente no se evita? No se evita. Nosotros tenemos que darle la apertura, por eso te hablé de la narrativa libre, que el niño cuente todo, es importante que él cuente, porque luego de que él ha contado, nosotros empezamos a preguntarle, ¿no? Y le vamos, por ejemplo, yo inicio diciéndole, bueno, vamos a ir por partes, entonces, si él me dijo que han pasado 3 eventos, vamos de cada evento en cada evento que le ha sucedido, para ver, porque puede ser que un evento le sucedió en una casa, el otro evento le sucedió en el colegio, en el parque, ¿no? De acuerdo al relato del menor. Nos preguntan, doctora, ya para ir concluyendo, ¿cuáles son las consecuencias de no llevar terapia psicológica a tiempo para el niño? Bueno, va a depender mira, cada persona es única, entonces las consecuencias que podrían haber son de cada persona, o sea, en general yo te puedo mencionar muchas cosas, pero va a depender del recurso que tiene el niño, qué es lo que tiene que superar. Pero en general puede tener problemas de conducta, ¿no? Si podría entrar en drogas, promiscuidad, ¿no? Problemas cuando establezca las relaciones con una pareja, en su vida sexual, ¿no? O sea, una serie de dificultades. Pero como te digo, no todos van a tener las mismas dificultades, ¿no? Si no, yo evalúo a un niño y este niño puede tener tales dificultades, el otro puede tener más, ¿no? Entonces no hay una uniformidad para decir, este niño va a presentar esto. No, no hay como decir una receta, ¿no? O decir, esto le va a pasar como en una enfermedad, ¿no? Médica, no. Cada niño va a ser único y va a tener diferentes dificultades. Eso que acaba de decir me parece interesante. Alguna vez escuché decir a un psicólogo, una gripe se cura con una pastilla. Vas a la farmacia, te compras un par de pastillas y ya te curaste la gripe. Pero un problema de dentro de la psiquis implica desafiarte a ti mismo y confrontar aquellos traumas o miedos o nudos que no has resuelto aún. Claro. No es tan fácil con una pastilla. No se puede. No es fácil. Necesitas apoyo psicológico, psicoterapéutico. Conocerte, identificar tus propios miedos. Claro, ¿no? Y algunos, como te digo, llegan hasta el apoyo psiquiátrico, ¿no? Dependiendo del caso. ¿Qué opina usted de esto, doctora? Casación 51 es un criterio jurisprudencial, Casación 51 2019 Cusco. Que niña mencione que pene del encausado es azul no resulta fantasioso, sino razonable por su edad.
porque es una pregunta inadecuada, pues a una niña que tú por eso te digo, hay preguntas inadecuadas, ¿no? Como que te digan cómo es el pene, ¿no? O que te describan cómo es el pene, es una pregunta que no deberían hacerle a una niña, ¿no? Entonces, claro, podría decir azul porque de repente lo vio oscuro y dijo azul, ¿no? Podría ser eso, pero creo que es una pregunta inadecuada preguntarle a un menor de 5 años cómo es un pene, ¿no? ¿Esa pregunta revictimiza? Claro que sí. Ok. Claro que sí. Porque, mira, las preguntas van en función al relato del menor. Si el relato del menor te habla de pene, se le pregunta sobre el pene, pero si el relato del menor no te menciona pene, nosotros no tenemos que introducir palabras en el menor. Y lo que pasa es que a veces el operador, como te digo, quiere detalles, por eso está el psicólogo para decirle con sus mismas palabras del niño y que nos explique, ¿no? Por ejemplo, dice la cosita. Tú me dices la cosita, ¿qué cosita? La cosita del Señor. ¿Cómo es la cosita del Señor? Pero no manejamos las palabras que de repente nosotros las sabemos que se llama pene, ¿no? Solamente manejamos las palabras que el menor nos dice. Esta idea que le acabo de expresar se remite al siguiente razonamiento, ¿no? La niña dijo que el pene es azul, por lo tanto es un razonamiento fantasioso, es una declaración fantasiosa, ha fantaseado. Lo que sostuvo la Suprema es que no es fantasioso, sino es que es propio de su edad. Es posible que una niña, por su edad, pueda arguir ello, declarar ello, manifestar ello, es azul, ¿sí? Claro, porque como te digo, ¿no? Quizás lo vio oscuro y ella dijo azul, ¿no? Entonces, pero pienso que fue una pregunta que no se le debió hacer a una menor por eso es que a veces ponemos en riesgo los relatos de los menores, ¿no? Porque de repente se le pregunta y la niña te dice, bueno, ¿quieres saber qué color? Azul, pues te dice, ¿no? Por ser una pregunta inadecuada. Nos preguntan en la caja de comentarios, doctora, si el psicólogo forense vuelve a preguntar una inquietud o una pregunta que ya formuló previamente para poder determinar si es que el menor o el niño miente. Es decir, vuelve usted a preguntar algo que ya minutos antes había preguntado para determinar si es que la respuesta es distinta o no. Cuando tú ves que el niño en algún momento, o el niño o el adolescente te dice algo, ¿no? Y tú le haces la pregunta, pero en el relato vuelve a mencionar y tú ves que no está claro lo que te dice, sí, yo puedo volver a repreguntar. Pero hace poco tú me dijiste tal cosa, a ver, aclárame. Tienes que tener forma como llegar a hacer una nueva pregunta, ¿no? Eso sí se puede hacer, porque como te digo, vas viendo, escuchando todo el relato, le pregunto, pero sigo yo con la duda de lo que me ha respondido, porque de repente me cambia me cambia la forma como me lo contó y entonces yo le vuelvo a repreguntar. ¿El trabajo de una psicóloga forense es comprendido de manera íntegra por los abogados de la defensa o los abogados de las partes? ¿O tienden a cuestionar el trabajo del psicólogo forense porque no lo entienden? A veces pueden cuestionar, sí cuestionan, ¿no? Es más, ahora tenemos peritos de parte que hacen análisis técnicos de nuestros peritajes, ¿no? Solicitados por los abogados. Entonces, muchas veces podrían cuestionar, pero creo que cuando el psicólogo sigue sus procesos, utiliza la guía de procedimiento, el protocolo que puede sustentar, ¿no? Trabajo que realizamos, creo que normal, pueden hacer todas las observaciones, igual el psicólogo va a responder de acuerdo al proceso que ha seguido, ¿no? Los abogados que se encuentran ubicados en la zona de observación, ha habido ocasiones, a la luz de su experiencia, en que han tratado de entorpecer la misma, o luego de la propia entrevista han dicho, doctora, ¿por qué no ha preguntado tal cosa? Si era necesario conocer esta información. Sí cuestionan, pero más lo que pasa es que las preguntas de ellos son trasladadas por los operadores. El operador es el fiscal o el juez, es el primero que hace un tamizaje. Si la pregunta es inadecuada para el fiscal o para el juez, ellos le dicen que es inadecuada y no la pasan al psicólogo, ¿no? Entonces, ellos podrían cuestionar que no le pasaron. Otra es que podría ser
que nos pasen la pregunta, pero el psicólogo también hace un filtro de esa pregunta, y si ve el psicólogo que es inadecuada la pregunta, tampoco la va a trasladar. Porque alguien podría decir, no, la psicóloga está parcializada porque no ha trasladado mi pregunta. Claro, pueden decir, ¿no? Por eso es que a veces el fiscal o el juez te dice, te llama y te dice, por favor, pase la pregunta del abogado porque necesita que usted la transmita. Entonces, tratamos de adaptar la pregunta a la edad del menor y la hacemos, ¿no? A pesar de que nosotros como psicólogos decimos, esta pregunta no se debe hacer. Pero la pasamos porque hay un momento, como te digo, que ya es netamente las preguntas de los operadores hacia el menor, que la transmite el psicólogo. A modo de conclusión, doctora, reflexiones sobre este tema tan delicado que hemos abordado hoy en Crimiadictos. Bueno, reflexiones, ¿no? Creo que debería haber más el tema de la prevención, ¿no? Y en cuanto a, bueno, a lo que ya se da, denunciar, ¿no? Es lo que nos queda, es denunciar cuando se dan estos temas de violencia sexual, y en cámara pues seguir los procesos que se deben dar, ¿no? Pedir las entrevistas únicas, que no haya repetición, porque a veces piden, por ejemplo, primero la pericia psicológica y luego piden la entrevista única, y es al contrario, primero es la entrevista única y luego la pericia, ¿no? Entonces, situaciones que poco a poco se pueden ir y se están mejorando. Creo que hacer ahí esos ajustes y en general, pues, poner denuncia cuando pase un tema de un abuso sexual. ¿Realmente es única la entrevista en cámara GESEL en casos de violación contra menores? Sí. ¿O que puede volver a programarse una segunda entrevista en cámara GESEL? Sí, le llaman única porque ¿por qué? En primer lugar, porque se reúnen todos los operadores, el psicólogo, y en ese momento pueden hacer todas las preguntas, ¿no? Los abogados, ¿no? Sí. Por eso se llama única. Pero sí hay ampliación, o sea, por ejemplo, cuando llega a nivel de juez, el juez podría pedir una ampliación de la entrevista que se hizo, ¿no? También ahora ahorita que hemos entrado acá en Lima al nuevo código procesal, hay algunas entrevistas que no se han hecho como prueba anticipada y algunos están pidiendo que se haga como prueba anticipada. ¿Con el riesgo de que se pueda revictimizar? Mira, yo sinceramente pienso que la revictimización, más que hacerle una y otra entrevista, va en función a la forma como tú entrevistas al menor, ¿no? Porque sí pienso de que hay situaciones en las cuales podríamos ampliar algunas de repente interrogantes que no se hicieron en ese momento, ¿no? Entonces sí se podría de manera hacer delicada. De manera delicada, pero utilizando pues las técnicas adecuadas, no revictimizamos. Y eso lo dicta la experiencia. Eso lo dicta la experiencia. Sí. Bien, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora. Ha sido una conversación bastante interesante. Sí. Le agradecemos de parte de LP Pasión por el Derecho y de Crimiadictos, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. A todas las personas que están conectadas aún en esta transmisión en vivo, no se olviden de que pueden volver a revisar algunas preguntas en la caja de comentarios que ya hemos resuelto durante los primeros minutos de esa transmisión en vivo. Pueden volver a ver el vídeo aquí en LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado de todo el país. En este programa, Crimiadictos, el primer programa especializado en criminalística del Perú. Yo soy Francisco Choquicayata y me despido de todos ustedes, queridos amigos. Permiso. lpderecho.p